La limpieza dental le cuesta de 400 a 500 dólares, mientras que en México puede costar cerca de 100 dólares o menos. Hola papirrines, bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cuántas cosas a lo largo de todos los vídeos decimos y ponemos en alza a favor de México y cosas que hay en México que no las tienen en otros países? Y no me refiero a cosas materiales, no sé, me lo invento, el aguacate, la calidad del aguacate que hay. No me refiero a cosas físicas, cosas materiales, ¿no? Que también. Me refiero más a temas de educación, temas de patriotismo, temas de calidad de vida, sensaciones, olores, vivencias, importancia a las cosas verdaderas que tienes que darle en la vida. Pues vamos a ver un vídeo que se titula Cosas que hay en México y son normales, pero que en países denominados primermundistas, de primer mundo, son un auténtico lujo. ¿Cómo es posible esto, no? Hay como ese choque, ¿no? Ese no me cuadra. Hay algo que no me cuadra aquí, ¿no? Sí, no está bien distribuida la cosa, ¿no? Eso es. Vamos a descubrir este vídeo, se ve muy interesante. Suerte tan grande tuve de haber nacido en un país rico, ¿sabes? En un país con muchas oportunidades de todo. Chicos, quiero decirles que realmente ahora ya no es el sueño americano, sino el mexicano. Una de las cosas que me ha hecho quedar aquí es la fruta. Es increíble la cantidad de mangos en el piso, tirados. en la carretera. El hecho de que tú puedes ir al doctor es un lujo. Cosas que son mejores en México que en los países de primer mundo. Y es que antes de comenzar con este video, seguramente tú pensarás que en el primer mundo, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Dinamarca, en Suiza, etcétera, etcétera, en todos los aspectos se vive mucho mejor que en México. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo te dijera que no es del todo cierto? Y es por eso que el día de hoy vamos a ver 7, 8 aspectos por los cuales México, o en los cuales México, se vive mucho mejor que en el primer mundo. Cosas con las cuales nosotros damos por sentadas, que nosotros creemos que son normales en todo el mundo. Sin embargo, que cuando comienzas a investigar y te das cuenta cómo se vive en otros países del mundo, te darás cuenta de que México tiene muchísimas ventajas y muchas cosas que tenemos los mexicanos que de hecho no las valoramos, que ni siquiera nos damos cuenta de que las tenemos hasta que tienen que venir extranjeros a decirnos todo lo que tenemos de bueno en nuestro país. Cosas que en México vemos como algo normal y que en Estados Unidos lo ven como un súper lujo. Empezando por las escuelas privadas. Si bien no todo mundo en México puede pagar una escuela privada, hay opciones. Aquí, para que te des una idea, que tú pagues una prepa privada te va a costar como aproximadamente 30,000 pesos al mes. Cuando yo llegué aquí, me acuerdo que a mí se me hacía súper extraño ver que muchas personas me decían como, no, es que tengo que ahorrar no sé cuánto dinero para poder tener un hijo, o hasta que tenga esta cierta cantidad de dinero en el banco, más aparte ahorros que para la universidad y esto y el otro, voy a poder tener un bebé. Y yo... Sin embargo, antes de comenzar con este video, tú déjame saber en la parte de los comentarios qué cosas consideras, has notado, te has dado cuenta, has visto en videos de extranjeros que son mejores aquí en México que en los países de primer mundo. ¿Listos? Comenzamos. Buena esta. Ponedlo en comentarios, por favor. Punto número 1, medicamentos más accesibles. You are being scammed in the US. I just got my husband's medicine here in Mexico for a fraction of the price what it would have been in the US. And I got all the receipts. The medicine that he needs every day costs around $400 USD in the US. Que lo tienes que pagar, ¿no? Now I'm going to show you what it is here in Puerto Peñasco, Sonora, Mexico. It comes out to a whopping 111 pesos. La mitad. Todos sabemos que en México actualmente, lastimosamente, aún no tenemos un sistema de salud como Dinamarca. Sin embargo, te habías puesto a pensar que hay otros aspectos en los cuales México no es igual que Dinamarca, sino incluso mejor. Y estamos hablando de los precios de los medicamentos. Y es que para comenzar, eso no lo estoy diciendo yo, sino que eso lo dicen extranjeros. Y es que con toda la ola de extranjeros que hemos tenido, que han llegado a México, a Guadalajara, a muchísimos lugares de nuestro país, cabe mencionar que nos hemos dado cuenta que muchos de ellos nos han mostrado el otro lado de México, cosas que nosotros no nos damos cuenta, y una de ellas es precisamente el precio de los medicamentos. Para esto cabe mencionar que hay videos que se han hecho virales por parte de personas de Estados Unidos, las cuales han comparado los precios de medicamentos que tenemos en México con los precios de los mismos medicamentos pero en Estados Unidos, y estos son muchísimo más caros en los Estados Unidos. For my girl, she has asthma. And in the US, we would pay $50 to $100 with insurance just for one inhaler. I got 3 of these for $5. And it is literally the same thing they have in the States
This little place is open 24 hours so you can get medicine, whatever you want. De hecho, un ejemplo contundente sería el precio de los inhaladores y otros fármacos para el asma. Un inhalador, por ejemplo, Conviven Respimat, cuesta alrededor de $397 en Estados Unidos, mientras que en México vale apenas $32, es decir, menos de una décima parte del precio de los Estados Unidos. De igual forma, la insulina y otros medicamentos esenciales se consiguen a una fracción del precio. Por ejemplo, una madre estadounidense descubrió que un suministro de insulina para 3 meses, que le costaría aproximadamente unos $3,700 en su país, en México le salía en solamente $600. Si en México es difícil comprar ese tratamiento de $600, ahora imagina que tú mismo vas a pagar $3,700 solamente por ese tratamiento. Y es que seguramente ese es uno de los motivos por los cuales cada vez vemos a más personas de Estados Unidos que vienen a jubilarse a México. Es decir, trabajaron toda su vida en Estados Unidos, les dan su pensión, su jubilación y se vienen a vivir a México. Quizás porque si se quedaran a vivir en Estados Unidos no les alcanzaría para pagar sus tratamientos y tener una vida más digna. Sin embargo, se vienen a México y aquí el dinero les sobreabunda muchísimo más de lo que harían en Estados Unidos. De hecho, un dato interesante es que México es el segundo destino de salud de todo el mundo. Esta estadounidense con orgullo confesó que ahorró miles de dólares al viajar a México para ir al dentista. I was quoted by a dentist in the US $4,500 for work that I needed done on my teeth. And I said, fuck that, I will be going to Mexico. De hecho, todo esto se ha contabilizado y se estima que cerca de 1 millón de personas solamente en la frontera de California con Tijuana. Han pasado cerca de 1 millón de personas al año. Ahora imagínate cuántas personas de Estados Unidos cruzan la frontera hacia México en toda la franja de la frontera para precisamente comprar medicina más barata que en Estados Unidos. A ver, esto tiene muchísimos matices, ¿no? Claro. No olvidemos que está demostrado que en casi todos los ámbitos, digamos, de la chamba, del trabajo, México siempre tiene los trabajadores más top, de los más cualificados. Lo hemos visto, por ejemplo, cuando toda la crisis en Estados Unidos, de Florida, de todo esto, cómo echaban de menos a los mexicanos. En cualquier ámbito, ya sea la construcción, en el campo, en esto. Y es cierto que muchas veces te paras a pensar y tú vienes de Europa, de Estados Unidos y dices, no, es que en México cuesta más barato porque el tratamiento no es igual, o así te lo imaginas, ¿sabes? O te lo venden también, te intentan hacer que pienses este tipo de cosas, ¿no? Pero luego vas a México y ves que ir al dentista en México es igual que ir en España, en Finlandia, en Estados Unidos o en todos los lados. ¿Por qué? O incluso mejor, porque hay técnicas que incluso he visto aquí que no existen aún en España. Eso es, lo hemos comprobado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible esto, no? De $4.500 que estaba pagando en Estados Unidos, seguramente menos de la mitad. Lo único bueno que voy a tener que decir aquí de España es que las personas que están jubiladas, que ya han trabajado, tienen los medicamentos o 100% bonificados, que no pagan por ellos, cierto, o 50%, 30%, o sea, pero no les resulta tan caros los medicamentos. Y a nosotros tampoco, porque nos entra en el seguro, diríamos, en la seguridad social. Pero pagas una parte, ¿no? Exacto. No se piensen que esto viene del aire. Aquí me refiero a una persona que no trabaje, no tiene esto, por decirlo de alguna manera. No tiene seguro. Pero una persona que trabaja tiene derecho a seguridad social porque le están quitando un porcentaje bastante alto, un 10, un 12% del salario bruto mensual. Eso es. Todos los meses te lo quitan. O sea, no es que te lo entreguen y luego tú luego pagas si quieres o no. No, te lo quitan sí o sí. Uses el médico, no uses el médico, pero eso sí, lo tienes ahí. O sea, está claro. Las cosas son como son. Y otra cosa, y rapidísima, ya seguimos con el vídeo, es que no les culpo en cuanto a tiene que venir un extranjero a decirme esto, y no lo digo por nosotros, hablo en general. A mí me ha pasado también que he visto algún vídeo, alguna reacción. Hay un americano muy famoso que ha viajado por toda España y te hace ver esa parte de España, y en parte les entiendo a ustedes. Se llama Larry, si le quieren buscar, donde él ha viajado por España y da los puntos positivos, ¿no? Y te da otra visión que tú como persona de aquí no le das importancia, y ahí me he visto muy reflejado en ustedes, ¿no? Por si es un pequeño aporte, por si le quieren buscar. Bien, si a eso le sumamos algunas cosas que tenemos en nuestro país, como por ejemplo los similares, las farmacias del Dr. Simi, etcétera, donde generalmente los productos, los medicamentos son muchísimo más baratos que los de patente, eso nos da una idea de cuánto puede ser la diferencia en los medicamentos. Es por eso que justamente muchos videos de personas de Estados Unidos se han hecho virales, porque ellos mismos hacen videos aquí en México y se lo muestran a sus paisanos en Estados Unidos. Le dicen, miren, aquí estoy comprando esto que me cuesta tanto y en Estados Unidos me sale 10 veces más caro. De esa forma, muchísima gente en Estados Unidos
Unidos está comentando cómo cada vez es más redituable venir a México para comprar medicinas e incluso otros tratamientos. Welcome to the Mexico they won't show you on TV. Well, at least on TV in the Y tienen el 2x1, ¿te acuerdas? Los miércoles. Lunes y miércoles. You don't have to pay hundreds of dollars just to see a doctor. Número 2. Turismo de salud. Hasta este punto todos sabemos que México es potencia de turismo mundial en la 6ª posición, tratando de escalar a la 5ª. Sin embargo, algo que poco se dice es que parte de ese turismo es precisamente un turismo de salud. Esto me quiero referir a personas que viajan, no solamente vienen a México para hacer tratamientos médicos. Esto va desde tratamientos dentales, chequeos del doctor e incluso cirugías plásticas. ¿Por qué miles de pacientes extranjeros van a tratarse a México? El país es el segundo destino de turismo sanitario a nivel mundial por detrás de Tailandia. Hasta 1 millón de personas cruzan al año la frontera desde Estados Unidos por razones médicas. Son pacientes que no pueden permitirse los costosos tratamientos en su país y viajan regularmente a las ciudades fronterizas por su buen precio, calidad y proximidad. Incluso no sé si a ustedes les ha tocado ver, pero se han hecho virales algunos videos en los cuales personas de Estados Unidos vienen a hacerse un rejuvenecimiento facial, es decir, tienen 60 años, van con una doctora de México, con un doctor de México, les hace una cirugía y cuando salen se ven de 30 años. O sea, se ha visto mucho esos videos, de hecho se han hecho más virales en Estados Unidos que en México y esto ha hecho que cada vez se comparta más toda esa información y mucha gente venga a México. Esta mujer estadounidense llegó a México de 50 años y salió de 30. Michelle Wood de Estados Unidos viajó a Guadalajara para hacerse un par de cirugías con el fin de verse y sentirse más fresca. Curiosamente, en toda la franja de la frontera también de Estados Unidos con México, también hay muchos doctores, hay dentistas, hay oftalmólogos, hay otorrinolaringólogos, hay de todo tipo de doctores, los cuales son muy especializados, muchos de ellos incluso han estudiado en el extranjero, ponen clínicas de una buena gama, de alta calidad, las ponen en toda la franja del país, incluso no solamente en la franja de la frontera, sino en estados como Monterrey, Guadalajara, incluso en Ciudad de México, y eso ha traído que muchísimas personas vengan principalmente de Estados Unidos, Europa, Canadá, a México a hacerse sus chequeos, a hacerse sus tratamientos. Y es que para que te des una idea, en el ranking de los países que más turismo de salud reciben, en primer lugar se encuentra Tailandia con cerca de 1.8 millones de turistas de salud, y en segundo lugar se encuentra México con 1.2 millones de turistas de la salud. Un joven de 26 años, originario de Inglaterra, cruzó desde el otro lado del mundo para recibir atención médica en Tijuana. Se trata de Fuad Samsami, que tomó más de 35 horas de viaje para llegar a esta ciudad fronteriza y ser tratado dentalmente. De hecho, se dice que los países que más viajan para tratamientos médicos son Estados Unidos, Canadá y Europa, los cuales acuden para tratamientos, los cuales van desde odontología, cirugías estéticas y oftalmología, incluso llegando a procedimientos más complejos, y el motivo es el mismo. Los costos son mucho más baratos que en sus países, ya que se habla de un ahorro de un 36 a un 89% del costo que pagarían en sus países, como por ejemplo Estados Unidos, Francia, Alemania, Canadá o Italia. De esta forma obtienen una atención similar o incluso mejor en algunos casos, pero a costos muchísimo más bajos de los cuales tendrían en sus propios países. Un ejemplo emblemático de esto es el pequeño pueblo de Los Algodones en Baja California, apodado como el Molar City, es decir, la ciudad de las muelas. Esto por la enorme cantidad de dentistas que ofrecen sus servicios cerca de la frontera. Y así como hay doctores en toda la frontera con Estados Unidos, recibiendo a clientes extranjeros. Por ejemplo, tenemos el testimonio de un trabajador mexicano residente en Arizona, el cual contaba que en Estados Unidos una simple limpieza dental le cuesta de 400 a 500 dólares, mientras que en México puede costar cerca de 100 dólares o menos, mientras que también por otro lado una endodoncia puede costar varios miles de dólares, por lo cual prefieren viajar a Chihuahua, donde pagan muchísimo menos que en sus países. ¿Sabías que cada vez más viajeros eligen Tampico para sus tratamientos médicos? No solo por su excelente atención, sino porque ahorran hasta un 80% comparado con países como Estados Unidos. Y es que cabe mencionar que la ventaja que tiene México a comparación de Canadá, Estados Unidos, Italia, Alemania, etcétera, no solamente es el precio, sino aparte la calidad y la disponibilidad de citas. Es decir, en muchos países como Canadá, Estados Unidos, Alemania, lo que pasa es que sacan una cita y tardan luego muchísimo tiempo en darles la cita. Sin embargo, aquí en México vienen, pagan y prácticamente tienen las citas inmediatamente. Todo esto sumado a un ahorro que puede llegar hasta el 70% de lo que pagarían en sus respectivos países de primer mundo. De hecho, para que tengas el contexto completo, el turismo de salud genera cerca de 3.900 millones de dólares anuales, mientras que Estados Unidos sigue siendo el mercado clave, representando casi el 70% de sus ingresos. Todo esto gracias a la proximidad geográfica y a que el sistema de salud de Estados Unidos es muy costoso. Incluso un dato curioso es que compañías de seguros de Estados Unidos les pagan los vuelos a San Diego y traslados a Tijuana para que sus pacientes compren medicamentos caros, como por ejemplo la Humira para artritis, que es mucho más barata en México que en Estados Unidos. Todo esto refleja cuánto ha avanzado México y cómo no necesita
necesitamos estar en un país de primer mundo para tener acceso a servicios de salud de calidad mundial, pues hoy en día nuestros servicios médicos compiten y superan en accesibilidad a los de muchos países desarrollados, haciendo de México un destino de salud preferido en todo el mundo. Entrando al punto, por ejemplo, de las limpiezas y todo esto, me acabo de quedar loco, y precisamente es que el lunes tengo yo cita para uno. Yo acabo de ir. Ella acaba de ir la semana anterior y yo tengo que ir el lunes. ¿Y nos salen cuántos? ¿70 euros? 60, 70. Depende, a mí sí. Son distintas clínicas, la mía y la suya. La mía creo que está a 10 euros más, ¿no? Sí, la mía son en 60. pesos mexicanos lo tendrán por aquí, en la mía sí que sean 70, 75 euros y la de Moni 60, 65, como 10 euros menos. Pero, por ejemplo, estamos con el aparato de Daniela, que es endodoncia, ¿no? Y es un aparato, es algo costoso. Endodoncia no, es ortodoncia. Ortodoncia. Es para mover y colocar bien los dientes. Eso es algo que nosotros consideramos que es caro y es complejo porque se tarda tiempo en hacerlo. Años. Pero ahora no quiero saber lo que cuesta en Estados Unidos. Les vamos a decir lo que cuesta aquí y que ustedes nos pongan lo que cuesta en México. Vale. A nosotros aquí, el tratamiento completo. Y el de Daniela era difícil. Sí. O sea, que ha tenido que mover como el paladar, ensanchar un poco la boca, etcétera. O sea, que no es como colocar y ya está, ¿no? Lleva por lo menos 2 años o 2 años y algo lo va a llevar. O más. Sí. Y aquí nos ha costado 5.500 euros. 5.500. Casi 6.000, sí. Entre 5.500 y 6.000 euros. Lo vamos pagando a poquito, ¿eh? Exacto. Que lo tienen aquí, en pesos mexicanos. ¿Cuánto cuesta en Estados Unidos? En Estados Unidos ¿Nos compraríamos una casa con la No me lo quiero imaginar. En México, por favor, si nos pueden poner, se lo agradecería. A mí es algo que cuesta mucho, que para las familias hay que pensárselo un montón, porque son tratamientos costosos pero es salud. Sí, claro, eso es, al final, pero y te da la facilidad de que como vamos una vez al mes, pues cada vez que vas pagas de a poquito. Exacto, como que te lo dividen en lo que va a durar el tratamiento, por decirlo de alguna manera. Número 3, costo de vivienda muchísimo más bajo que en países de primer mundo. Suiza lidera con el salario mínimo más alto del mundo con $4.331 mensuales. Mía, Sin embargo, si quisieras comprar una casa ahorrando el 100% de ese ingreso, te tomaría 32 años conseguirlo. Vamos a México con solo $444 de salario mínimo al mes. Pero tomaría menos tiempo que Suiza y Luxemburgo para comprar una casa. Solo tendrás que ahorrar 18 años. A ver, para este punto quiero hacer una pequeña aclaración, y es que casi en todos los países de primer mundo siempre la vivienda es muy cara. Es decir, no es lo mismo que tú compres una casa en Ciudad de México o que compres una casa en Guatemala o en Honduras o en algún país de Latinoamérica a que compres una casa de características similares pero la compres en Suiza, en Noruega, en Estados Unidos, en Dubái, etc. Eso va a depender mucho de la zona y es justamente ahí donde países de primer mundo tienen su talón de Aquiles. ¿Por qué? Porque esto hace que las casas sean solamente para personas de un alto poder adquisitivo, dejando a gran parte de la población sin una vivienda digna. Mientras que por otro lado también es verdad que en México tenemos un problema de vivienda. Es decir, eso ya lo vimos en otro video en el cual actualmente la población mexicana cada vez le es más difícil comprar una vivienda, tener una casa propia o rentar un departamento, etcétera. Eso es un tema más local de México, pero si lo vemos a nivel internacional, cada vez son más las personas que vienen a México porque pueden comprar una vivienda aquí en México a diferencia de sus países de primer mundo. Cosas que en México son muy normales, pero que acá en Corea del Sur son consideradas un lujo. En primer lugar, el hecho de vivir en una casa. Que esto probablemente en México también se convierta en un lujo porque de gentrificación y demás, pero creo que la mayoría de los mexicanos vivimos en una casa o al menos en un departamento amplio de 2 o más habitaciones. Y es que para que te des una idea, en Estados Unidos el alquiler medio de un departamento de una recámara en zona metropolitana es de alrededor de $1,800 mensuales, aunque evidentemente puede cambiar dependiendo la ciudad. Por ejemplo, California es muchísimo más caro. Sin embargo, en México con unos $600 aproximadamente puedes rentar un departamento de tamaño similar en ciudades como Mérida o Puerto Vallarta. Incluso en urbes más caras como Ciudad de México, Guadalajara o Tijuana, un apartamento moderno en buena zona difícilmente supera los $1,000, aunque cabe mencionar que todo esto va a depender de la zona, qué tan turística sea, qué tan segura sea, porque cabe mencionar que los precios pueden variar dependiendo la zona. De hecho, para que te des una idea, guías de expatriados de Estados Unidos señalan que por cerca de $800 a $900 al mes es posible alquilar en México una vivienda cómoda, amueblada, en un barrio seguro y bonito, algo que es impensable en ciudades de Estados Unidos o Europa Occidental, donde ese dinero apenas alcanzaría para una habitación pequeña en las afueras de las ciudades. De esta forma, comprar una propiedad también
también es más accesible en México. Los precios por metro cuadrado en muchas ciudades mexicanas son bajos comparados con las capitales europeas o norteamericanas. Además de eso, los impuestos prediales y costos de mantenimiento suelen ser más bajos en México que en estos países de primer mundo. Esto permite que la clase media mexicana acceda a una casa propia en relativa facilidad en comparación con quienes viven en países desarrollados donde la vivienda se ha vuelto un lujo. De hecho, no es por nada que en encuestas internacionales los expatriados califican a México como muy alto en facilidad para encontrar y pagar alojamiento, situándolo en el top 10 mundial en vivienda. Es decir, en México es más sencillo hacerse de una casa que en el primer mundo. Porque es más común que alguien aquí, incluso de un nivel adquisitivo bajo, viva en una casa. En Europa todo el mundo o la mayoría viven en pisos / departamentos. Si alguien tiene una casa es porque en verdad tiene muchísimo dinero. Ojo, en general. Quizás en los pueblos es más común o más fácil. Aunque es verdad que hay que aclarar el tema de los salarios o del poder adquisitivo, es decir, no es lo mismo que tú que ganas en dólares, pues quizás es un sueldo que en Estados Unidos sería medianamente bueno, pero tú te vienes a México y te va a alcanzar para muchas cosas. Mientras que por otro lado cabe mencionar que es verdad que tenemos la otra cara de la moneda de la población mexicana, y esta es que los salarios no están en dólares, están en pesos. Eso hace que cada vez el poder adquisitivo sea más bajo, y eso en efecto hace que muchas personas no puedan tener acceso a una vivienda o a una casa. Sin embargo, les vuelvo a repetir, hablando internacionalmente, comparando a México internacionalmente, incluso con países de primer mundo, esa es una gran ventaja que ofrece nuestro país. Es decir, las viviendas, a pesar de que para los mexicanos son caras, aún así son baratas en comparación a los países de primer mundo. Sin embargo, además de todo eso, también los servicios básicos asociados a la vivienda son más baratos. Por ejemplo, electricidad, agua, gas y recolección de basura para un departamento promedio suman alrededor de $72 al mes en México, mientras que en Estados Unidos superan los $200. Y es que por si fuera poco, en México incluso se subsidia o se controlan las tarifas de luz para consumos bajos. De esta forma, algunas casas pueden pagar cerca de $3 al mes. En cuanto al internet de banda ancha, también es otro ejemplo, pues el plan de fibra óptica con línea telefónica de Telmex cuesta alrededor de $21 mensuales, una fracción de lo que se paga por un servicio equivalente en Estados Unidos o Canadá. Y es que sumando todo esto, vivir en México alivia el bolsillo en cuanto a vivienda y servicios se refiere. Es decir, el costo de vida total es aproximadamente 40% más barato que en Estados Unidos en promedio, y buena parte de ese ahorro proviene de la renta y los recibos domésticos. Es así como es mejor vivir en zonas seguras y bonitas de México que de otros países de primer mundo, donde con el mismo dinero tendrían que vivir en las afueras de la ciudad en lugares con menor calidad de vida. Every 2 months here in Mexico, it is a total of 5,188 pesos. Keep in mind it is summertime, so you know that AC is running all day long. For those of you in Canada, that's about $380-ish in the US for $277. Todos los días, 95 gringos, dice así la noticia, bueno, personas de los Estados Unidos compran inmuebles en México. Número 4. Servicios personales y domésticos a la... Antes de entrar a este punto, me gustaría comentar que muchas veces se hace hincapié en este punto del salario mínimo, ¿no? Y es con lo que te quedas, ¿no? Porque tú ves el salario mínimo de Suiza y dices $4.500, me voy a vivir mañana. Pero nadie te dice que igual el alquiler más barato en Suiza son $2.000 o $1.800. Tú vas a hacer la cesta básica, la canasta básica, y en México igual te cuesta, me pongo el ejemplo, 100, pero es que ahí igual te vale 500. Entonces como que hay que comparar todo, no solo quedarte con lo superficial, ¿no? Con decir, es que voy a ganar $4.500, ¿no? No, claro, sí, porque hemos visto esas situaciones, ¿no? De gente que se ha ido a Suiza porque los sueldos tal, o Alemania, y luego la realidad de Alemania con la vivienda o en Suiza es que o compartes habitación y pagas un montón de dinero o no lo vas a conseguir, literalmente. Exacto, por ejemplo, también le podemos exportar a un caso como en nuestra ciudad, que es una ciudad que está a 2 horas de Madrid, Burgos, ustedes ya lo saben. La calidad de vida que hay aquí respecto a Madrid, y estamos a 2 horas, es incomparable. Incomparable, de corazón se lo digo. La gente en Madrid suele ganar un poquito más que aquí, porque obviamente es que el alquiler en Madrid, por lo que aquí alquilas un departamento con 3 recámaras, 2 baños, garaje y todo, allí te alquilas un departamento de una habitación de 25 metros. Y con suerte. Y con suerte. Y con suerte. Entonces como que hay que ver un poquito englobado todo, no solo quedarse con lo superficial de esto es una... por decirlo de alguna manera, y esto es buenísimo, no. Hay que darle como ese punto, ¿no? Alcance de la población mexicana. Número
2 es tener a alguien que te ayude a limpiar tu casa. La siguiente es los servicios de belleza. La joven afirma que en México los costes son mucho más baratos y accesibles para la gente que en Estados Unidos. ¿Alguna vez has contratado a una niñera, pides la cena a domicilio, te vas a algún restaurante aunque sea una vez por semana, has tenido trabajadora doméstica, te han puesto uñas o has contratado servicios para tus mascotas? Pues cabe mencionar que todo eso en México es relativamente normal. Sin embargo, es un verdadero lujo en países desarrollados. Para que te des una idea, en el primer mundo emplear a una trabajadora doméstica, niñera, jardinero, chofer o asistir a un salón de belleza, todo esto para ponerse uñas, una barbería, un spa e incluso contratar cuidados para mascotas, está reservado solamente para los ricos de esos países. Y es que en México cuestan entre un tercio y la mitad de lo que cuestan en países desarrollados. Es por eso que la clase media mexicana se puede dar ciertos lujitos que en países como Estados Unidos solamente estarían al alcance de los millonarios. Otro privilegio aquí es aparte de la estética. Lo que son el cabello, las uñas, arreglarte manicura, pedicura, todos estos aspectos son carísimos aquí. Por ejemplo, viviendo en México, un diseño sencillo te cuesta 10, 15 dólares. De hecho, en México, digamos que tenemos una familia normal en la cual trabaja el papá y la mamá. Estos padres, al juntar sus salarios, quizás pueden contratar a una persona que les ayude con el quehacer de la casa. 1 o 2 días a la semana le pagan para que les ayude con los temas de la casa. Y eso aquí en México es relativamente normal. Sin embargo, cabe mencionar que en países desarrollados esto sería prácticamente impensable. Por otro lado, tenemos el tema de las uñas. Aquí en México es normal. Cualquier mujer prácticamente se puede hacer sus uñas, puede ir con alguna amiga, lo que sea, que tiene un negocio y se puede poner sus uñas de forma sencilla. Vemos que cuando es año nuevo, pues prácticamente todas las barberías, todas las estéticas, todos los salones de belleza están llenísimos, y de esta forma podemos ver que para el mexicano es relativamente sencillo ir a que les corten el cabello, que vas a una barbería, que te arreglen. Sin embargo, cabe mencionar que eso no pasa en el primer mundo. No es como que vas a ver en Luxemburgo, este tipo de lugares, que pues todo mundo va a estar con su personal en la casa y va a tener a alguien que le cuida a los perritos y alguien que esto y alguien, porque son muy caros. Y esto va de la mano con el tema de los salarios. Es decir, en los países desarrollados los salarios son tan altos que contratar a una persona para que te ayude con las tareas domésticas o para que cuide a los niños es muy alto. De esa forma, pues prácticamente el salario que se percibe no alcanza para pagarle a estas personas, mientras que en México aún es posible. También las uñas, por ejemplo, mis amigas me cuentan que se hacen las uñas y cuesta alrededor de 60, 70, 80 dólares y hasta más. Yo por eso aprovecho cada semana y ahora que me voy a regresar después de graduarme, siempre me corto el pelo por como 80 pesitos, me hago las uñas como por 150 pesitos. Y es que un dato interesante es que muchas personas en México pueden ir con regularidad a una sesión de masaje facial por quizás unos 20 o 30 dólares, cuando ese mismo servicio en Nueva York o Londres costaría 3 o 4 veces más. De esta forma, tener quien lave tu coche, haga pequeñas reparaciones en tu casa o cuide a tu perro mientras viajas es relativamente fácil y barato en México. Y es que en palabras de un expatriado dijo, y cito textualmente, la calidad de vida mejora en México. Esto porque se puede reincorporar a su rutina ayudas y actividades que antes no podía pagar. Un retiro cómodo en México para un norteamericano a menudo incluye tener asistente del hogar, cenar fuera regularmente y otros lujos cotidianos. En resumen, en México el dinero rinde más en lo que respecta a servicios personales, elevando el nivel de comodidad diaria por mucho menos costo que en el extranjero. Desde hacerse las uñas, cortarse el cabello. Oigan, yo antes de venir estuve investigando cuánto costaba cortarse el cabello aquí en Dublín y el precio mínimo era de 30 euros, que son unos 550 pesos mexicanos aproximadamente. Y yo me quejaba porque le pagaba 100 pesos mexicanos a la señora que me cortaba el pelo en Mazatlán. Número 5. Alimentos frescos. Güey, soy inglesa, vivo aquí en México. Nos topamos una señora vendiendo sandías amarrillas, güey. No manches, no sabía que las sandías podrían ser amarrillas. Y 60 baros después, tengo la luz de mi... Yo hasta que fui a México tampoco. Nosotros no nos ha tocado ver que de repente, aunque no vivas en la ciudad, vas a algún pueblito y te robas un manguito, agarras esto, agarras el otro, te lo comes completamente fresco. ¿Cuántas personas no viven en el sur del país, en el norte del país, en zonas que son agrícolas? Y son personas que hasta se cae la fruta. Por ejemplo, puedes ir a Chiapas y ves que hay un árbol de mango y te están regalando casi el mango y abajo hay 20, 30 mangos tirados porque prácticamente da demasiado la tierra y no alcanza para que la gente los alcance a consumir. ¿Cuántos de nosotros no hemos probado el maracuyá, una agüita de maracuyá por 50 pesitos, 100 pesitos, o que de repente por ahí vives en algún pueblito, lo que sea, y pues acaban de darle cuello a un buey, a una vaca, a un pollito, lo que sea, y te comes la carne completamente fresca? Eso en México es relativamente normal, pero ¿sabías que todo esto que te acabo de comentar en países de primer mundo es completamente un lujo? Una de las cosas que me ha hecho quedar aquí es la fruta.
Sí. Es que es buena razón, ¿eh? Híjole, no. La primera papaya que probé era allá. Y la probé verde, porque no sabía cómo debería verse. Y es que todo parece indicar que Dios nos bendijo con una tierra productiva y un clima envidiable. Gracias a este clima variado y producción local, México disfruta de frutas, verduras y granos a precios inferiores y de mejor sabor comparado con muchos países desarrollados que dependen de importaciones. Y es que debes de saber que para empezar el gobierno mexicano controla o subsidia los precios de numerosos productos esenciales como por ejemplo el frijol, la tortilla, huevo, leche, etc. Todo esto a través de la canasta básica. Es por eso que muchos de ellos se mantienen accesibles para la población mexicana. Esto hace que, por ejemplo, un kilo de tortilla o huevo sea bastante económico en cualquier rincón del país comparado con otros países. Por ejemplo, hacer el súper en México sale alrededor de un 20 a un 45% más barato en México que en Estados Unidos. Sin embargo, aquí hay que hacer una pequeña pausa, pues tenemos que aclarar que prácticamente las diferencias van marcadas por productos tropicales o exóticos que son propios de México. Y es que si quieres ejemplos, tenemos este de una joven alemana radicada en México, la cual contó sorprendida que en Alemania ciertas frutas son prácticamente un lujo. Una maracuyá conocida como la fruta de la pasión cuesta unos 55 pesos, casi $3, y un solo mango cuesta alrededor de 65 pesos, es decir, más de $3 en su país. Mientras que en México esas mismas frutas tropicales abundan en temporada por unos cuantos pesos, incluso hay veces que están tiradas en el suelo, y encima de eso con mejor sabor. Ella afirma que los mangos en México, además de ser más baratos, son mucho más ricos que los de Alemania. Es increíble cantidad de mangos en el piso, en la carretera. Mira qué locura. Frutas como la sandía, la fresa, el mango, inclusive las naranjas pueden llegar a costar demasiado. Y hay lugares en los que preparan la fruta como algo lujoso, hacen como un tipo de canasta súper lujoso. Es muy común que los coreanos regalen fruta porque pues justo es algo caro. Lo mismo ocurre con aguacates, piñas, papayas, tunas y otras delicias mexicanas. De esta forma, extranjeros de climas fríos también como Islandia, Canadá, entre otros asiáticos, quedan maravillados al probar fruta mexicana madura, dulce y a precio de regalo. De hecho, México es de los mayores productores globales de frutas y hortalizas. De esta forma exportamos masivamente aguacate, tomate, berries, etc. Sin embargo, aún así el mercado interno goza de buena oferta-demanda. También los granos y carnes suelen ser accesibles. Por ejemplo, un kilo de arroz en México ronda los $0.80, mientras que en Estados Unidos supera los $2. Y es que lo mismo pasa en la carne, el pollo o la leche. Además de eso, tenemos que los mercados sobre ruedas o los tianguis permiten comprarle directo al productor a un menor costo. De esta forma, muchos extranjeros destacan el sabor insuperable de productos mexicanos, como por ejemplo, algunos notan que la leche entera de vaca sabe mejor en México que en sus países. Otros, por ejemplo, destacan el sabor del pan y la repostería tradicional mexicana, los cuales son más naturales comparados con los ultraprocesados de supermercados extranjeros, ya que en ese aspecto el pan mexicano se hace en el momento y es mucho más barato que en países de primer mundo. 안녕하세요 여러분. 제가 오늘은 멕시코 와서 먹었던 과일 중에 제일 놀랐던 과일을 한번 먹어보려고 해요. 바로 망고인데요. 그냥 망고랑 애플 망고 두 개 먹어볼게요. 그냥 망고. Mi amiga quedó hincha con el mango de México. La internet se sorprendió que vende mango. Sí, esto se hizo muy viral, ¿eh? Y se puso más en shock viendo que ponen chile. En resumen, quizás aún no somos un país desarrollado, aunque para allá vamos. Sin embargo, aún con todo y eso, alimentarse bien en México es más fácil, más barato y más accesible para la mayoría de la población. El gasto mensual en comida de una familia mexicana promedio es bastante menor que el de una estadounidense. Y es que no solamente es un asunto de precios, sino de calidad. No por nada la gastronomía mexicana fue declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el año de 2010. Y es que es la mezcla de ingredientes accesibles, frescos, nutritivos y de una cultura culinaria rica, lo cual pone a nuestra cocina a la altura de las mejores del planeta. Totalmente de acuerdo ahí. Número 6. Gastronomía y comida callejera insuperable en calidad, sabor y precio. Comer calvi. ¿Qué es calvi? Son costillas. Sí, costillas. Si tú comes allá calvi en Corea, esto te hace ser un agente pudiente, de mucho dinero. A ver, mis hermanos, hablando de comida, para ustedes y para mí es completamente normal el día de mañana salir, echarte unos taquitos con 100 pesitos, hechos unos buenos tacos, irte por un guarache de este tamaño por menos de 100 pesitos, comprarle a la señora de los tamales unos 2-3 tamales por menos de $5, echarte tu buena torta de tamal, que de repente vayas a Yucatán y pruebes la cochinita pibil directamente del horno, que pruebes una barbacoa con horno de tierra, entre muchas otras técnicas culinarias gastronómicas que tenemos
tenemos en México y las cuales para nosotros son normales, sin embargo, no son normales ni son accesibles para los países de primer mundo. Y es que, a ver, mis hermanos, ¿de qué te sirve tener rascacielos, que tu economía sea la mejor del mundo, si tu comida no tiene sabor? ¿De qué te sirve tener mucho dinero si te vas a gastar todo ese dinero yendo a los mejores restaurantes a poder consumir comida sabrosa, mientras que en México no es necesario que seas multimillonario para que pruebes unos buenos tacos, para que pruebes una buena cochinita pibil, para que pruebes unas buenas quesadillas, un buen mole, un buen pozole? No hace falta que seas millonario para que pruebes todas estas delicias. Mientras otros países piden a los extranjeros que voten por su desayuno, México exporta tradiciones. Soy Daniel Lambre, el nuevo embajador de Noruega en México. Una de mis tradiciones noruegas favoritas es taco fredag, los viernes de taco. Creo que poca gente en México sabe esto, pero los tacos son casi como nuestra comida nacional de Noruega. Y es que quizás algunas personas pensarán que unas quesadillitas de huitlacoche, que unos tlacoyitos de masa negra, quizás unas aguas frescas de maracuyá o de fresa o de guanábana, que todo eso es comida de pobres. Sin embargo, es todo lo contrario. De hecho, los mexicanos quizás no seamos las personas más multimillonarias de todo el mundo a comparación de los países de primer mundo. Sin embargo, los mexicanos, a pesar de no tener las millonadas en el banco, sí podemos saborear una de las mejores comidas de todo el planeta por menos de 100 pesitos. Y es que, para que tengas un punto de comparativa, y aquí mis hermanos que se encuentran viviendo en Estados Unidos no me dejarán mentir, en Estados Unidos una Coca-Cola de lata vale cerca de $5, mientras que esos $5 en México serían aproximadamente unos 100 pesos. Y aquí en México, con 100 pesos, sí te puedes comprar un guarache, una coquita, te puedes comprar unos buenos tacos y con una coquita, te puedes comprar unos tamales, te puedes comprar un atole, te alcanza para muchas cosas. Es decir, si tú quisieras comprar lo mismo que compras con 100 pesitos aquí en México, en un país desarrollado como Noruega, Suiza, Estados Unidos, etcétera, no te gastarías $5, tal vez te gastarías $20, $50, no sé cuánto te gastarías, pero sí sería muchísimo más de lo que gastamos aquí en México. De esa forma, quizás los mexicanos no seamos millonarios, pero sí comemos como los ricos. Miren, les voy a dar algo que sí que se van a quedar flipados, y vamos a darle un caso que hemos vivido hace unas semanitas y que ustedes, los que nos siguen en Instagram, seguramente lo habrán visto. Pero antes me gustaría decir que ustedes nos han enseñado esas pequeñas cositas de que hay que disfrutar en la vida, y una de esas cosas es esto, porque aquí te inculcan en que tienes que trabajar, la universidad, trabajar, compartir tu carro, tu casa, no sé qué, no sé qué, y tienes que tener como el futuro bobadas. Muy pensado. Bobadas, al final y al cabo, porque mañana te pasa algo y adiós, ¿no? Y esto nos puede pasar a todos, nos puede pasar en cualquier momento, ¿no? Muchas veces nos pensamos que por tener 20 o 30 años somos invencibles, y no es así. Pero las pequeñas cositas, lo que ha dicho él, ¿de qué me vale tener la cuenta llena si no puedo disfrutar de esta deliciosa comida, de esta calidez humana, de pequeñas cosas de verdad que son mucho más importantes que tener un carro enorme, una casa enorme, para mí por lo menos, y ustedes me han enseñado esto. Pero, entrando al punto, y es que 3 semanitas, cuando fue el grito de independencia, la semana anterior al grito de independencia, estuvimos en un restaurante mexicano, 100% mexicano, el chef mexicano, las personas que te atienden mexicanas, o sea, recetas traídas desde México. Ustedes habrán visto en Instagram, probamos chiles en nogada, además de taquitos, de cositas, ¿no? Pues una comidita normal, o sea, nada ni extremo, ni 18 platos, ni nada por el estilo, una comida normal para 4. ¿Ustedes se pueden imaginar cuánto pagamos por un chile en nogada? Que compartimos. Que compartimos. Comimos cochinita, un guacamole. Taco de cochinita, guacamole, tal. Pero bueno, un chile en nogada costaba 28 euros. Sí. 27, 28 euros, que en pesos mexicanos, ¡pum!, lo tendrán por aquí. Y la comida en general con bebidas y todo nos costó 80, 90 euros. 90. Equivalente a México, de verdad, esto nos habría costado pues, 30, como sí, mucho. La mitad. Como mucho. Sí. O menos de la mitad. Sí. Aquí pueden verlo todo convertido en pesos mexicanos. Ustedes me dicen si esto en México no es un privilegio. Y obviamente estaba hecho por mexicanos, estaba bueno, estaba muy rico, pero lo siento, incomparable al sazón que tienes en México, comértelo en México, las calles, los ruidos, lo sabes, que es que para mí todo esto es muy importante. Le notamos diferencia a la carne también, que claro, el resto era muy parecido, pero la carne, claro, y al final hablando con el cocinero dice, claro, es que es de aquí, no es lo que están acostumbrados al chile que han probado en México. Claro, he de decir que aquí tiene que costar eso, porque si no, ese señor no puede tener un restaurante abierto. Nada más en impuestos.
Sí, imposible. Es impensable. Pero bueno, para que comparen y se sientan privilegiados por tener lo que tienen, esas pequeñas cositas, cada día que te levantas hay que agradecerlas, de verdad. Porque cuando te faltan, esperemos que nunca le falten a ustedes, vamos a rezar por ello, de verdad lo van a agradecer mucho, en serio. Señora vendiendo elotitos frescos, calientitos, bien de ricos. Esto es otro punto. Te vas a caminar en la Qué noche, rico. a pasear a tu perro, a hacer un poquito de ejercicio y sacan los de tamales oaxaqueños, tamales calentitos. O sea, la neta, ¿cómo lo hacen? Para no comer todo eso todo el tiempo. Es verdad. Mira la sonrisa de la gente, es que esto provoca México. Y es que, por ejemplo, en Ciudad de México puedes tener un desayuno callejero que puede ser una torta de tamal acompañada de un atole por unos 50 pesitos, es decir, menos de $3. Para la comida podríamos tener un tlacoyo recién hecho con su salsita roja y un vasito de cacao frío en el sur del país que puede costarte cerca de unos $3. Sin embargo, si quieres merendar, pues puedes comprar unas papas fritas preparadas con salsa y limón que salen en menos de 20 pesos, es decir, menos de $1. Y si todavía quieres cenar con unos 5 o $6, puedes echarte un festín. Por ejemplo, un molote poblano te cuesta unos 30 pesos, un esquite 25 pesos y un litro de tepache 25 pesos, lo cual nos suma solamente 80 pesos. Y es que aquí me gustaría hacerles dos preguntas. Punto número 1, mis hermanos que vivan en México, pongan en la parte de los comentarios qué se pueden comprar de comida donde ustedes viven con 100 pesitos. Vamos a poner $5, lo que cuesta una lata de refresco en Estados Unidos. ¿Qué se pueden comprar ustedes estirando el presupuesto en donde ustedes viven? Y punto número 2, para mis hermanos que vivan en Estados Unidos, pónganme en la parte de los comentarios cuánto cuesta hacerse una cena como la que se hacen en México pero hacerla en Estados Unidos. Ustedes déjenme saber en la parte de los comentarios cuánto se gasta aproximadamente y si en ese aspecto México está mucho mejor que los países desarrollados. Vamos a hacer ese punto. Nosotros ya les hemos comentado lo que cuesta más o menos una cena normal. Ustedes póngannos en comentarios qué pueden comprar con ese dinero que nosotros les hemos dicho. Sí, eso, con bueno, 80, 90 esa era la euros. comida mexicana, pero bueno, he de decir que el otro día fuimos a una hamburguesería, tampoco comimos nada del otro mundo. Sí, una hamburguesa normal. 4 personas, las 2 niñas y nosotros, y también nos gastamos 80 euros. 80 euros, que en pesos Sí. mexicanos lo tendrán por aquí. Claro, o sea que... Un día cenar, pero normal, o sea, ni Sí. lujos, algo absolutamente Ni postre, normal. hamburguesa y bebida. Y refresco, para que lo pongan aquí debajo en comentarios. Había un churrito, pero... Pero nada, no, también se siente que salimos muy llenos. Sí. Amigo suizo prueba comida mexicana. Pica. Cerveza con clamato. Qué bueno. El agente peruano probó por primera vez la comida callejera mexicana y la calificó como la mejor del mundo. Mira. Uy, Perú. Como veo algún peruano por ahí. Es la mejor hamburguesa que he probado en toda mi vida. Número 7, transporte económico y movilidad urbana también, ¿eh? accesible. Yo creo que es loquísimo el número de opciones que tienes de transporte público en la Ciudad de México. Yo creo que es la mejor ciudad para andar en el transporte público. 5 pesitos, 25 centavos de dólar, eso es lo que te cuesta un boleto de metro. Y con esto puedes llegar desde el punto más al norte de la Ciudad de México hasta el punto más al sur de la Ciudad de México. Estamos hablando de una gran cantidad de kilómetros. Sin embargo, puedes prácticamente cruzar toda la Ciudad de México con 5 pesitos, 25 centavos de dólar. Y es que sí, es verdad que hay algunos transportes que son caros. Por ejemplo, en el Estado de México todavía el transporte es muy caro y hay algunos otros estados donde también es muy caro. Sin embargo, cabe mencionar que aún con todo y eso hay zonas, lugares, urbes en las cuales el transporte público es muy económico, incluso más barato y más accesible que en los países de primer mundo, cuando tendría que ser todo lo contrario. Pues aún así México es más barato que países como Estados Unidos, Europa e incluso muchos de Latinoamérica como Argentina, Chile y muchos otros. Y es que si lo comparamos como por ejemplo con el metro de Nueva York, cobra $2.90 por un trayecto. El de Londres cobra por ejemplo unas 2.70 libras esterlinas, que son unos $3.30. Todo esto según la zona, y así podríamos continuar diciendo que cuesta más de 10 veces lo que cuesta aquí. Incluso otros sistemas de Latinoamérica son más caros, como por ejemplo el metro de Santiago de Chile cuesta $1.15, mientras que el de Buenos Aires cuesta $0.50. De esta forma, el de México sigue siendo de los más subsidiados y más baratos de todo el mundo, permitiendo que millones se transporten a bajo costo. Por otro lado, los autobuses públicos de México también son accesibles. Un viaje típico en camión dentro de una ciudad
ciudad mediana cuesta entre 8 y 15 pesos, es decir, menos de $1. En contraste, un bus urbano en Europa vale fácilmente de 1.5 a 3 euros, es decir, más de 3 veces el mismo servicio. Además de que en muchas ciudades mexicanas existen alternativas colectivas, como por ejemplo las combis, peceros, vans, etcétera, cuyo pasaje es igualmente barato y conecta colonias donde quizás no llega el transporte formal. Esta chica rusa tomó el nuevo tren interurbano en México y comparó el sistema de transporte público con el de su país. La única cosa que no me gusta de trenes mexicanos es que hay muy pocos. México se merece muchos más. En el metro de Ciudad de México se realizan visitas guiadas. Un grupo de turistas extranjeros fue captado durante su recorrido guiado por este inesperado atractivo. El video se volvió viral y ha provocado preocupación en muchos mexicanos debido a la creciente gentrificación del transporte público. Además de eso, algunas aplicaciones como Uber tampoco son tan caras como en otros países. Por ejemplo, en Ciudad de México podría costarte un trayecto de 30 minutos unos 5 a 7 dólares, mientras que un trayecto similar en Los Ángeles o Toronto quizás supere los 20 dólares. Antes de continuar y ya para finalizar el vídeo, ustedes pueden ir a ver el vídeo anterior a este, que es un coreano probando los transportes públicos de la Ciudad de México y comparándolos con los de Corea. Van a ver la diferencia que hay de precios en Corea y también comentamos lo que cuesta cada transporte público en España, para que vean la diferencia de precios, de calidad. Comentamos un poco todo. Simplemente cuando terminen este vídeo pueden ir a ver el anterior del transporte público, porque ahí lo van a ver más a detalle, para que vean y comparen esto. Incluso para viajes entre ciudades, por ejemplo, México ofrece opciones económicas que sorprenden a extranjeros. Y es que la amplia red de autobuses foráneos, como por ejemplo ETN, ADO, Primera Plus, etcétera, tiene autobuses de lujo con asientos reclinables, pantallas, doble piso, aire acondicionado, a precios moderados. Un boleto de Ciudad de México a Querétaro, por ejemplo, cuesta, el cual es de cerca de 3 horas de trayecto o cerca de 220 kilómetros, puede costar unos 20 dólares, algo que un europeo nota como barato para la distancia. Y es que hasta en eso México, a pesar de que no es un país desarrollado todavía, porque para allá vamos tú y yo, lo vamos a lograr juntos, México, a pesar de que aún no es un país desarrollado, ya tiene ciertas características de países desarrollados. Es decir, hay muchos países de Latinoamérica los cuales, si tú te quieres mover entre las ciudades, es complicado. Tienes que tomar vuelos o tienes que tomar cosas más complicadas y ir transbordando de punto en punto. En México es prácticamente sencillo. Si tú quieres viajar de México a Guanajuato, lo haces en un solo camión, muy seguro. Si quieres ir de tal punto a tal punto, se puede. Es decir, México funciona como si fuera un continente en el cual todos los estados son países, como si fuera Europa, y todos están plenamente interconectados. Puedes viajar por carretera, con autobuses, incluso por vía aérea, con trayectos que algunos no son tan caros. Y de esta forma, México en ese aspecto hasta se parece a Europa. Es decir, en Europa puedes ir de cierto país que se encuentra en el centro de Europa, puedes viajar a otro que está cercano y te va a salir relativamente barato. Y lo mismo pasa con México. De esta forma podemos entender que así como estos 7 ejemplos que te he dado, hay muchos otros en los cuales México compite en calidad de vida con países de primer mundo. No estamos hablando de países de Latinoamérica, no estamos hablando de países en vías de desarrollo, estamos hablando de calidad de vida de países que se encuentran en el primer mundo, países desarrollados. Bueno, yo he notado que pues ahora pues existe este tipo de pues, transporte público tan nuevo, pues qué bien, porque anteriormente no existía ese tipo de paradas de autobús. A mí me sorprendió mucho esto. En mi país, Rusia, estoy acostumbrada a viajar en trenes, pero en México es por primera vez, por eso tenía mucho interés. El viaje que hice es de estación de Mérida Teya hasta Pueblo y Samay. Hay muchas cosas que tenemos en México que no nos damos cuenta y que hasta que vienen personas del extranjero o hasta que nosotros nos toca viajar al extranjero, nos damos cuenta que tenemos muchas cosas que no valoramos, muchas cosas que cualquier persona del primer mundo valora y entiende que mientras en su país es muy caro y son solamente cosas para ricos, en México casi cualquier mexicano puede acceder a todo eso, desde comerse un mango fresco hasta que pueda ir a un salón de belleza a que le hagan las uñas a la señora. Sin embargo, hasta este punto que ya conoces todo esto, tú déjame saber en la parte de los comentarios, punto número 1, ¿qué opinas sobre estos 3 puntos? ¿Consideras que México se está encaminando o va muy fuerte para convertirse en un país desarrollado? Punto número 2, ¿tú qué opinas sobre esto que te acabo de comentar? ¿Cuáles de estas cosas tú las tienes? ¿Cuándo te ha tocado que tú pagas 5 o 10 pesitos por un mango súper fresco, grandote, te compras unos buenos aguacates, te haces un buen guacamole? ¿Cuántos de estos que te acabo de mencionar tú los tienes en tu vida diaria, los tienes en tu vida cotidiana, algún día los has tenido y no te habías dado cuenta que eso para personas del primer mundo es algo que no se pueden dar? Son lujos que las personas del primer mundo no se pueden dar y tú te las das aunque no tienes la misma cantidad de dinero que tienen esas personas. Todo eso porque vivimos en un país completamente rico y con gran abundancia. Sin embargo, si llegas a este punto del video, te agradezco bastante. No olviden seguirme en Instagram, estamos como Mr. Cracks. Les mando un fuerte abrazo, nos estaremos viendo para la próxima y recuerden que todos somos hermanos. Buena vida.
Chao. Excelente comparación, excelente vídeo como siempre de Mr. Cracks. La verdad, súper informativo, súper ilustrativo, muy bueno. Súper real. Súper real, exacto. Sí, sí, me encantan los vídeos de este chico porque los ilustra y los narra muy bien. Eso es. Completamente de acuerdo en casi todos los puntos. Sí que hay puntos matizables desde el punto de vista, por ejemplo, nuestro en España. Con la medicina, por ejemplo. Con la medicina, por ejemplo. Con nuestra ciudad en concreto. En mucho tipo de, por ejemplo, en rentas, no sé qué. También hay rentas, aquí son muy caras en comparación. Me refiero a si te vas a una ciudad de estos habitantes en México. Sí, claro. Sigue siendo cara. Pero hay ciertos puntos que sí, que son un poco reseñables. Lo que no es reseñable es la calidad de vida en muchos aspectos en México. Por eso México es uno de los países más visitados y es que esto es así. Esperemos que, como él ha dicho, poco a poco cambiar esta perspectiva de que México es peligroso, de que México pal. En ciertos aspectos, porque eso va a hacer que México crezca, que tú crezcas, que todos pongamos ese granito de arena. Y como ha dicho, que tú y yo lo veamos y que tú y yo hagamos este México grande, este México que se merece, ¿no? En realidad. Es que está en el punto 6, en el número 6 de países más visitados, queriendo ir hacia el 5, ¿sabes? Es que eso es un mérito muy grande para México y lo está consiguiendo México por cómo es y por cómo nos trata a los turistas cuando vamos. Así es. Ni más ni menos. La cuestión de todo esto es que yo me hago esta pregunta. El día de mañana México se convierte en top 5 mundial, que para mí es donde debería estar, y todo esto subiría de precio, todo esto subiría, ¿cambiaría algo? Esa es una pregunta que también a ustedes les dejo un comentario, ¿sabes? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Que sí, ¿no? Claro, inevitablemente. Es que te lleva ahí, ¿no? Sí, yo creo que, por ejemplo, aquí hay zonas de España que antes visitábamos más, que ahora hemos dejado de visitar porque se han vuelto económicamente imposibles para nosotros. O sea, que yo creo que también puede caer ese punto en algunas zonas de México. No dejéis que pase. Sí. Bueno, familia, espero que les haya gustado. Ya saben que pueden poner en comentarios cualquier punto de los que hemos tocado. Se les agradecemos mucho que participen, que interactúen. Si se quieren hacer miembros del canal, si quieren dejar un like, suscribirse al canal si son nuevos. Saben que nos apoyan muchísimo para seguir creciendo, así que bueno, se lo agradecemos mucho. Nada más. Desearles que pasen excelente día y nos vemos mañana en un nuevo vídeo, porque recuerda... Vídeo todos los días. Adiós, papirrines. Sin hacheros. Sin hacheros.